Entonces, Cristo, autor de salvación eterna para todos aquellos quienes lo obedecen. Y hay varios invitados acá en la congregación. Bienvenidos sean todos. Y les ruego perdón por esta introducción, pero es algo que el Señor, ¿verdad?, precisamente trata con nuestras vidas. Y nosotros, el pueblo y la iglesia de Dios, somos la manifestación de ese Dios mismo que lo creó, nos dio a nacer y nos dio un nuevo nacimiento para vida abundante y eterna a su lado. Nosotros, los que nos visitan, estamos estudiando una carta dada a un pueblo de Dios, al pueblo hebreo. Se llama Hebreo, ese libro, esa porción, esa carta de la que nosotros venimos estudiando. Y precisamente en la porción en que nosotros venimos desarrollando, venimos estudiando, venimos recibiendo como parte del mensaje de nuestro Dios, es la manifestación pura de su fidelidad, donde deja muy en claro la superioridad de aquel que se hizo hombre, tomando este cuerpo verdaderamente hombre, pero quedó demostrado su superioridad en todos los asuntos. Superior como rey, superior como profeta, superior a todos nosotros los hombres, que sí estamos en este cuerpo de delito y de pecado. Estamos estudiando una parte de la porción de Hebreo, venimos del capítulo 5 y ahorita vamos a leer el capítulo 4, vamos a leer el capítulo 5. Y es tan importante el tema que viene desarrollando el autor sagrado del libro de la carta, Hebreo, el Espíritu Santo, que viene tratando el asunto de la superioridad de Cristo en el sacerdocio. Dios constituyó, Dios llamó al gran sumo sacerdote. Amén. Así que les invito a que estemos leyendo esta porción de la carta. Capítulo 5, leemos así la palabra del Señor, pero primero vamos a orar por esta palabra, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Bendito Dios y Padre de la gloria, que en Cristo Jesús su amor grande y eterno nos ha alcanzado. Señor, que has mandado gran consolación a nuestras vidas al enviar el gran poder de tu Espíritu Santo para revelarnos estas tus verdades, Señor. Esta palabra, Señor, estas escrituras, estas sagradas palabras que salieron de tu boca, para que nosotros cobremos ánimo y seamos fortalecidos en las promesas que en ellas hay. Y que nosotros día a día podamos descubrir, experimentar, reconocerte que eres un Dios que siempre has estado a nuestro lado. Gracias, Señor, por tu mirada fija, tus oídos atentos a nuestra oración, a nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús, Padre, rogamos que esta palabra, al ser leída, meditada, Señor, llegue a nuestros corazones con un entendimiento que pueda ser incluso escrito, impregnado en nuestros corazones, no solamente de escucharla y leerla, sino de ser atesorada, Padre, de poder querer vivirla, de exaltarte por ella, a través de ella. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y dice así la palabra del Señor, verso 1: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. 4.
Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aleluya. El contenido del mensaje de hoy, el título lo sabemos: Cristo, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y el contenido del mensaje del día de hoy lo vamos a ver en 3 secciones o 3 aprendizajes que quiere darnos el Señor. Uno va a ser: diga el débil, fuerte soy. El segundo es: diga el afligido, perfeccionado soy. Y la tercera sección, enseñanza del mensaje del día de hoy, dará una respuesta para el débil y el afligido, que hoy somos tú y yo. Y me gustó esa frase que también es dada y fue conocida y dada en la Biblia por el profeta Joel. Allá en el capítulo 3 del libro de Joel se habló cuando Dios preparó al pueblo para un gran episodio de batalla, de luchas. Y él sabe qué le dice el Señor en esa palabra. Fue decretado esa palabra: diga el débil, fuerte soy. Siendo que el texto nos va a seguir enseñando, el texto de Hebreo, hablo yo, nos va a seguir enseñando de tan importantísimo oficio como lo es el sacerdocio. Veamos algunos aspectos relacionados y que hablan de las cualificaciones de tan distinguida mención. Y digo yo cualificaciones porque es algo que no necesariamente tú has hecho algo previo para hacer, para calificar para ello, sino que, como lo acabamos de leer en el texto, lo primero que se requirió para ser un sacerdote es que fuera simplemente y sencillamente un hombre, una persona, pues es a los hombres a quienes representa. Y así fue dado a conocer y fue instituido por el mismo Dios en la antigüedad. Nada más y nada menos para que este hombre que Dios le había hecho un llamado se presentara ante el Dios mismo. Y en este mismo sentido, tal mención de sumo sacerdote era, digamos así, el nombramiento que lo hacía partícipe de poder presentarse ante el único Dios verdadero, por un llamado. Así que no es en sí mismo un animal, un objeto o alguna otra cosa, sino es el hombre como imagen del mismo Dios creador. Es el hombre en su condición humana como sujeto principal a ser restaurado, a ser renovado en una relación con ese Dios y Padre que Dios le dio vida. Así que el oficio del sumo sacerdote, ¿verdad?, no consistía nada más o en sí mismo, era el sacrificio de un animal, de un corderito con unas características especiales,
que incluso que tipificaban o eran figuras del mismo Cristo. Pero también nos habla de un sacerdote quien tenía por oficio. Entonces lo más importante es el significado de este oficio de sacerdote. Es poder, consistía en poder restaurar, renovar una relación perdida con nuestro Dios y Padre. Una relación transparente, pura, original con su Creador, Señor y Dios. Asimismo, es el Señor quien da la mención, el nombramiento a un hombre, varón por género, en representación de todos los hombres. Ahora sí, en representación de todas las personas, de todo el pueblo. Así que aquí hay dos cosas importantes que destacar. Una es que dicha mención o nombramiento no fue dado u otorgado por hombres, como por una elección democrática, por alguien que nos reunimos acá y les digo, bueno, este va a ser nuestro sacerdote, porque va a tomar el oficio de entre los sacerdotes, el de mayor nivel, el sumo sacerdote. No. O como que si fuese dado también, otorgado no democráticamente, sino autoritativamente, que yo mismo me constituyera como sacerdote. Tampoco era esta la forma. Así que ni por sí mismo, ni por quienes lo nombraran, tenía este nombramiento, sino como dice el texto en Hebreo, en la carta, capítulo 5, en el verso 4, y nadie toma para sí esta honra, sino al que es llamado por Dios, como lo fue también Aarón. La investigación arroja que esa línea sacerdotal fue constituida en el pueblo de Dios, los levitas. De hecho, Aarón es de la descendencia de los levitas, y a esa casa, a esa tribu se le dio por oficio este nombramiento, o se le dio este nombramiento para que lo llevara por oficio. Y dice que hubo una línea sacerdotal más o menos de 24 órdenes, no solamente la de Aarón, sino toda su descendencia de generación en generación. Son las providencias, Señor, son la soberanía, ¿verdad? Vaya usted a saber cuánto bien nos hace siempre anhelar seguir la línea del pensamiento de Dios, porque estas son solo las cosas que ha hecho el Señor para dárnoslas a conocer. Sí y solo sí, que están aquí trazadas en su palabra. Y no hay de otra que considerar y contemplar, sino que es la eternidad y la soberanía de Dios quien la ha emitido, esta misma palabra, y no pasará para dejar de ser cumplida. Esta es la palabra que venimos a predicar los que nos paramos aquí al frente. No venimos a predicarnos a nosotros mismos, sino venimos a predicar la palabra que ha salido de la boca del mismo Dios. Y ella habla de aquel que en Dios. Otra cualidad es que fuera del sumo sacerdote, es que fuera representante. Y aquí cuando dice en el texto que fuera representante, me llamó más la atención la frase en la que debemos hacer énfasis en el texto, en el verso 1, cuando dice, para ser representante en lo que a Dios se refiere. Y esto limitaba, o más bien ordenaba, el área en que el sacerdote habría de moverse como representante de los hombres. Esto significaba que no lo representaba en los campos de la vida comunitaria o privada, o en su campo de la vida civil o cultural. O también pudiéramos pensar que no tenía el oficio para presentarse ante Dios por lo que tú tengas que hacer con tu vida social y política, tampoco. Sino más bien, esa representación era por la relación, acuérdense, la restauración, la renovación de nuestra relación espiritual y personal con respecto a nuestro Creador, a
nuestro Dios y Padre. Dicho en palabras más sencillas, ¿verdad? Pero de mayor significado, en gran manera significativa. Se trataba era de la purificación, de la restauración y de la renovación de nuestra relación con nuestro Padre. Algo personal y muy serio que nosotros descuidamos. Nosotros tenemos que estar conscientes que si de algo nosotros hemos fallado es nuestra relación con nuestro Dios creador. Y en algún tiempo estábamos perdidos, distanciados, perdidos, sin rumbo y sin dirección. Y aún habiéndonos alcanzado la gracia divina del Dios y Padre verdadero, habiéndonos alcanzado Él con grande amor, tenemos ocasiones en que todavía nos distanciamos. Venimos de una relación fracturada, distanciada, marchitada por el pecado. Y es allí esa relación en gran manera necesitada de ser redimida. Por ello el llamamiento verdadero del oficio, como bien lo dice el texto en el verso 1b, constituido a favor de los hombres, a favor de ti y de mí, en lo que a Dios se refiere. Esto es serio, hermano. Esto es algo muy importante. Fíjense que no he salido del verso 1 todavía. Dicho con más exactitud, mal pudiéramos pensar que tal mención de sumo sacerdote y consigo su oficio traería para ellos y para ti hoy un pare de sufrir de nuestras dolencias o la resolución de tus problemas particulares y cotidianos. Como que si se tratase que el oficio del sacerdocio y de presentar ofrendas ante Dios, pues está dado porque lo cotidiano de nuestras vidas, nuestras carencias, nuestras limitaciones, como que si se tratase que el problema en sí fuese que me falta algún alimento, como que si me faltase vestido o calzado, o se me fuese la energía eléctrica en mi casa y pegar un quejido por ello. Como que si se tratase de los problemas muy particulares y que se hacen muy personales en tu carne, en mi vida también. Y como que si esos son los asuntos que más beneficio nos hace tratarnos con Dios. Pues no se trata de eso, hermano, sino se trata más bien es la relación íntima, cercana y la razón y propósito de nuestras vidas ante nuestro Dios. Muchas de las cosas que nosotros padecemos y sufrimos aquí en esta tierra, las anteponemos como problemas muy particulares y que agobian incluso hasta el alma, y suelen ser las oraciones que mal pedimos y mal elevamos ante el Dios creador. Otra cualidad que debería ser hallada y formada en el sumo sacerdote era la compasión, con la finalidad de, dice el texto en el verso 1c, para que presente oficios y sacrificios por los pecados. La compasión. Y la compasión venía acompañada e impregnada de dos características o acciones prácticas. Estamos llamados a compadecernos de estas cosas, de las cosas que verdaderamente tenemos que compadecernos. Un alma, una vida, mi persona alejada de la comunión del Dios verdadero, sí es preocupante para ti y para mí, en la vida de cualquier amigo, en la vida de cualquier familiar, en tu vida y en mi vida. Así que esa característica
que era más que hallada, se iba siendo como parte y formada en aquel que había sido llamado a hacer oficio como sumo sacerdote, la compasión. Y eso seguía del acto en el oficio en el cual había sido llamado, porque una de las acciones prácticas, como te la voy a mencionar, era de ser un servidor. Estaba dispuesto a servir, de presentarse en representación de otros. Una persona que hacía esto para presentarse útil, alguien que pudiera presentar, dar, ofrecer, pero en sí mismo pudiera dar un gran servicio. Así como el que es conveniente, le es conveniente, porque sabe que hay una necesidad de hacerlo. Es decir, el sacerdote hacía esto y con un carácter de servicio, porque se llenaba de la complacencia de aquel que lo había llamado y se condolía de la necesidad de que tenía a quienes representaba. Pero ¿saben en qué sí se complacía más también? Como aquel que es lleno de servir, porque sabe que cuando hace y da y presenta alguna ofrenda, sabe que eso mismo que está haciendo en dar, él está recibiendo un gran beneficio al hacerlo. No como aquel que hace algo por interés o algo a cambio. Ojo, no nos equivoquemos con esto que bien quiero aclarar, sino como aquel que se presentaba y estaba obligado a presentar y dar ofrendas ante el Dios como un sacrificio que tenía que ser de paso aceptable para ser considerado ante el único Dios y poder ser redimido tanto por sí mismo primeramente como por aquellas personas por quien él intercedía y se presentaba. No sé si tú pudieras recordar las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo que tuviéramos paz por esto, porque más bienaventurado es dar que recibir. Incluso cuando tú entiendes eso, ese es el carácter del mismo Cristo, pues que te ayuda a tener un nivel de ser triplemente feliz al tú poder estar en el nivel y en la posición de poder dar. Porque cuando tú lo haces, tú sientes algo como que sí estás satisfaciendo la necesidad de otro, pero al mismo tiempo te estás haciendo feliz a ti mismo. La necesidad cubierta del otro te hace sentir mejor. Y de hecho, en hacer eso ya de por sí, en ganancia, cuando tú ves a alguien que está a tu lado y está mejor, tú estás mejor que él. Si alguien a tu lado puede estar bien, bueno, tú estás mejor que él. Otra característica con la cual venía impregnada esa compasión era la paciencia. Algo que fluye en nosotros cuando tenemos y estamos llenos del Espíritu Santo es uno de los elementos, y más que elementos, es una de las actitudes que se manifiestan de manera espontánea, la paciencia. Algo que para nosotros, en nuestra carnalidad y en nuestra debilidad humana, es algo que hay que mucho trabajar. Nos cuesta, es de mucho trabajo. Pero la paciencia venía impregnada y viene impregnada en este oficio para poder compadecerse. La persona debía consustanciarse. La persona, el sumo sacerdote debía tener empatía. Debería conmoverse por esta situación caótica en la vida humana del hombre separado de la comunión correcta con Dios. Como bien lo dice el texto en el verso 2 de este mismo capítulo 5, dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y déjame decirte que
aquí, en estas cosas, tú y yo tenemos que estar conscientes de esto. Porque todavía nosotros, tú y yo, estamos rodeados de mucha debilidad. Y para comenzar a esa consigna de esta primera enseñanza que nos invita, diga el débil, fuerte soy, comienza por reconocer tu condición de debilidad. El que no es capaz de darse cuenta de esa situación y esa condición que nosotros tenemos, nunca alcanzará a tener y ser movido a compasión. Fíjense que dice paciente con los ignorantes. Hay dos tipos de personas que funcionan allí. Y si hay algo por lo cual nosotros perecemos y morimos, es por nuestra ignorancia. Dice la Escritura: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice por los ignorantes. Por un lado se muestra paciente con los ignorantes, insensatos, que desconocen. Y pasa como dice por ahí una regla en el ejercicio del derecho, ¿verdad? El desconocimiento de una norma o una ley no implica su no cumplimiento. Así que no creamos que por ser ignorantes, ¿verdad?, en sí mismo nos vamos a llenar de excusas, pero sí tenemos una debida compasión por aquel que se está constituyendo y está siendo nombrado en la carta del autor sagrado un sumo sacerdote. Y dice después otro grado, tanto para los ignorantes y los extraviados. Se muestra paciente con los extraviados, que es como aquellas personas que son conocedoras, que aún sabiendo, conociendo la norma, la ley, conociendo debidamente el mandamiento, tenían lugar para también pecar. O sea que tú y yo debemos reconocer nuestra condición pecaminosa delante de los ojos de Dios. Tanto porque estamos rodeados de esta debilidad por ser ignorantes, y tanto porque aún conociendo de ello, llegamos a pecar incluso deliberadamente. Eso es una osadía. Pero ¿cuántos se ponen las manos en el corazón y pueden admitir que ustedes han conocido algo que está bien y algo que está mal, pero aún así usted hierra? Usted y yo hemos pecado delante de los ojos de Dios. Así que el oficio, tenemos que alegrarnos, porque este oficio, este llamamiento y esta bendición, estas buenas noticias que Dios nos está dando al presentar un gran y sumo sacerdote, nos está llevando a entender, bueno, que sí, mira, el pecado es pecado. Y algunos pecan en mayor o en menor proporción, pero sigue siendo un pecado delante de los ojos de Dios. Sí, que unos pecan por ignorante, porque desconocen, porque no saben, no hay alguien que le haya dicho qué es lo bueno, qué es lo malo, y pecan. Igualito pecan. Pero también hay personas que están extraviadas, y mayor es su condición, y mayor es la necesidad de ser limpiados, de ser restaurados, de ser renovados en la relación con nuestro Señor. Dice el texto, verso 2b, puesto que Él también está rodeado de debilidad, como en las cartas. ¿No le recuerda esto las cartas? Cuando escribía el apóstol Pablo, en muchas de las cartas, Pablo admitía su condición humana. En muchas de las cartas y en muchas de las escrituras quedó que ha dicho: bien, líbrame Dios de este cuerpo de delito. En muchas de las cartas él refería que aún conociendo el mandamiento,
Él estaba expuesto, su cuerpo lo llevaba a pecar. ¿Se han leído las cartas a Romanos? La carta a Romanos. En aquel capítulo 8, 9, cuando habla de todo, aún queriendo yo haciendo lo bueno y no puedo. Aún yo sabiendo que algo está mal y no me resisto. Pablo pedía porque sabía que tenía esta gran necesidad diariamente. Por eso tú y yo, iglesia, podemos decir hoy, diga también, vamos a la segunda enseñanza, diga el afligido, perfeccionado soy. Diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy, ha quedado claro, porque tú y yo estamos rodeados de todas esas debilidades. Los profetas, los apóstoles, tuvieron que sufrir con dolor todos estos padecimientos y estas aflicciones que tú y yo vivimos en el día de hoy. Por eso en esta segunda enseñanza, ¿verdad? El autor nos quiere llevar a comprender, diga el afligido, perfeccionado soy. Y el primero que tenemos que exaltar a nuestro Cristo, porque vive y reina Cristo, como dice el texto en el verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No había un hombre aquí en la tierra que hubiera podido satisfacer esa ofrenda de olor fragante ante el Dios verdadero para nuestra relación correcta con Dios, sino que el Señor, nuestro Dios y Padre, se hizo de uno un gran sumo sacerdote para que hoy nosotros podamos decir, ¿verdad?, afligidos, pero perfeccionados somos en todo esto. Tengamos conciencia y conocimiento que para la época en que se escribió esta carta a los hebreos, el pueblo romano, es decir, el gobierno romano, eran los que escogían a los sumos sacerdotes en Jerusalén. Es decir, que la descendencia de la orden de Aarón, para los tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo y para el tiempo en que se escribe esta carta, pues ya no estaban oficiando lo que habían sido llamados por el Señor. Dice la investigación que los que estaban constituidos en ese tiempo como sumos sacerdotes en Jerusalén habían sido puestos por el gobierno romano. ¿Qué les parece? Por eso podemos comprender que el autor sagrado de esta carta toma con bastante interés y con inquietud de hacernos saber de dónde viene realmente el oficio y el ejercicio del sumo sacerdote. Algo único, con llamamiento y nombramiento celestial, únicamente dado por el Dios autor de nuestras vidas. Para ello vino nuestro Cristo, y así como fue elegido, así como fue llamado Aarón, dice la Escritura que también Cristo fue llamado por Dios. El mismo Dios y Padre, creador y eterno, quien llama, quien nombra, quien envía y quien así afirmó a su Hijo, hecho verdaderamente hombre. Escucha bien, a su Hijo hecho verdaderamente hombre, representante de nosotros como hombre, encarnado en un cuerpo natural como el tuyo y como el mío. Tenía que ser así. Tenía que ser así. Porque el verso 5 dice, 5b, dice:
sino que el Hijo de Dios, ¿verdad? Dijo Dios, sino el que dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Es una declaración que Dios había hecho desde antes por los profetas. En los salmos había anunciado y había declarado que el Hijo de Dios había de ser engendrado en un cuerpo de carne, hacerse semejante e igual a nosotros. Habla del Dios y Padre quien se proveyó de un hombre, Cristo, sumo sacerdote y cordero, el oficiante y su ofrenda, como dice el texto en Hebreos 2:17. Fíjense lo que dice en Hebreos 2:17. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Eso no le suena tan igual como Dios lo había constituido en el tiempo antiguo? Dios se proveyó de sí mismo en quien había de ser el gran sumo sacerdote, pero había de tener esta condición, semejante a nosotros, a nuestra humanidad, como aquel que puede identificarse. Ojo, no es que Cristo no hubiese sabido de lo que es experimentar el sufrimiento y el dolor. Él es el Dios eterno. Es decir, que por conocimiento, hasta de forma intelectual, Él puede saber lo que es tener un cuerpo de carne y mortal y sufrir y padecer esto que tú y yo sufrimos. Pero era necesario que no solamente fuera de conocimiento, sino de vida y de hecho. Y eso nos da una gran bendición. Dice así en el verso 18, capítulo 2, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cómo debería de pasar alguien que está en su lugar majestuoso y celestial? Sí, conoce, pero sin padecer igual que nosotros. Cristo, desde su institución, ha sido un Dios verdaderamente moral. Es decir, que Él conoce lo bueno y lo malo, pero conociendo de todas estas cosas, moralmente también Él ha sido capaz y necesario de vivir también por nosotros todas estas cosas. Así, de quien llama, Dios también fue afirmado. Dios no solamente llamó, sino afirmó su nombramiento. Dice el texto, verso 6, como también dicen en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto denota una diferencia en los sumos sacerdotes según la descendencia de Aarón. Porque el único Dios verdadero, Cristo, tomó el orden sacerdotal, no por la orden según la descendencia de los levitas, según el sacerdocio que les fue conferido llamado Aarón, sino una persona llamada Melquisedec. Y es tan importante este llamamiento según este orden que nos declara las Escrituras, porque esta carta le va a dedicar un capítulo entero para hablar acerca del llamamiento y el nombramiento de nuestro Cristo como sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Para darle una pizca de aquello, una persona que no se le conoció generación anterior, pero que igual fue llamado, constituido en el oficio de sumo sacerdote, pero había sido puesto por rey de Salem. ¿Y saben qué dice Melquisedec? Rey de justicia. Estaba hablando que Jesús, el Cristo, venía de ese orden sacerdotal, de una persona constituido como rey y rey de justicia, de Salem, y habla de Jerusalén.
Más adelante nos tendremos oportuno gozo para hablar de esto. Lo importante aquí, ¿verdad? Y que se denota es esa gran diferencia. El mismo texto sugiere, como también lo dice en otro lugar, al hablar de esta orden y hablar de Melquisedec como alguien superior que se le presentó en un tiempo allá en el Génesis, se le presentó al mismo Abraham, y Abraham reconoció la autoridad de este sumo sacerdote y rey a quien le presentó ofrendas. Diga el afligido, perfeccionado soy. Y eso yo quiero que ustedes tengan conciencia de algo. Afligido no como aquello que se pudiera ver de forma sádica, como que si hay una necesidad tremenda de que tú sufras, de que tú seas afligido. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos un Dios creador de esa manera? No. Sino que más bien usa esos medios, esos recursos, para que nosotros podamos ser perfeccionados y podamos alcanzar en fe una relación correcta con nuestro Creador. Una relación que ha sido rota, deteriorada, marchita, recuerden eso. Y es nuestra principal necesidad. Si hay algo seguro de lo que nuestro Señor Jesucristo nos alertó, fue diciéndonos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es un Cristo fiel y leal, que está consciente de este mundo en caos, como se lo presenté al inicio. Un mundo que está sufriendo con dolores de parto. ¿Y sabe qué espera? La manifestación del pueblo de Dios, de la iglesia, de nosotros. Hemos sido llamados y alcanzados por este gran amor de reflejar, de presentar la verdad en Cristo Jesús. Nosotros que en un tiempo y que seguimos estando necesitados de este autor y consumador de la fe que ha venido en nuestros corazones para ser perdonados. Yo quiero que tú abras, ¿tienes abierto tu Biblia en la carta a los Hebreos? ¿Sabes tú que más adelante, en el verso 9, de este capítulo 5, verso 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¡Wow! Y yo me preguntaba, porque ¿sabes tú qué ocurrió allá en el Edén, en aquel estado magnífico y supremo, en aquel estado de santidad en que nosotros nos encontramos? ¿Qué sucedió allí? Que por medio de la desobediencia se rompió esta relación y esta comunión genuina, única, santa y auténtica con nuestro Señor. Y fíjense cómo nuestro Cristo aquí en el verso dice: autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si tú y yo hoy queremos reconocer una verdadera ofrenda al Señor, que le agrade, una ofrenda de olor fragante, una alabanza que le agrade al Señor, comienza por una obediencia. Comienza por creer que tú y yo estamos necesitados de un Salvador, que tú y yo estamos necesitados de alguien que perdone y redima nuestra condición humana, de alguien que quiere perfeccionar también su obra en nosotros.
este verso acá fue escrito como algo que el Señor vivió y está descrito en los evangelios. Está descrito, uno de los evangelios que más me gustó, cómo lo identifica, cómo lo habla, es en el evangelio de Lucas 22, y creo que se narra del verso 40 al 44. Y habla de aquel Cristo que tuvo que ser afligido, aquel Cristo que se tuvo que ver en la obligación, y más que ello en el deber, en la necesidad de ser salvo, de ser librado de la misma muerte. Te hablo de lo que Cristo mismo llegó a padecer, como aquel que por el profeta Isaías se nombró como varón de dolores. ¿Sabes tú que Cristo padeció y pudo sufrir toda dolencia, toda peste, todo sufrimiento de rechazo, de maltrato? ¿Sabes? ¿Tú estás consciente de que Él experimentó todas estas cosas? ¿Sabes tú que Él estuvo rodeado de todas estas cosas? Ese es el Cristo, ese es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote de quien la carta a los hebreos está hablando y que estoy en el deber de presentarte y predicarte. Necesario era Él, que Él mismo padeciera todas estas cosas, hasta el punto de hacerse obediente, hasta sufrir la muerte. Si es algo que nosotros le huimos naturalmente, es a eso. Uno de los dolores que más se puede experimentar, ni siquiera por ti mismo, sino por la persona amada que tienes a tu lado. Se habla en ese capítulo, no sé si lo publicas, Lucas capítulo 22, versos 40 al 44, habla de que llegando el Señor Jesús a ese lugar, ¿sabe cuál es ese lugar? El Getsemaní. ¿Y sabe qué significa Getsemaní? Era el lugar de prensa, el lugar crítico, el lugar donde se prensaba lo mejor del olivo, de la fruta, de la aceituna. Ahí llega con sus discípulos. ¿Y sabe qué le encomienda el Señor Jesús? Orar. Es necesario que oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación, porque lo que viene día tras día a nuestras vidas es horroroso. Lo que sucede en nuestras vidas todos los días. Si usted no tiene idea, pues tenga idea y conciencia que en nuestras vidas es un milagro todos los días, por el beneficio de Cristo que está en nuestras vidas. Pero fíjense lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, porque yo quiero que cuando tú leas y entiendas esto que el Señor vivió, tú puedas entender que en tu vida diariamente puedes encontrar un lugar en tu propio Getsemaní. En ese lugar donde tú, como el maestro, como el sumo sacerdote, tuvo lugar a experimentar el sufrimiento, la necesidad de recurrir hacia su Padre, la necesidad a aquel de recurrir a quien le podía librar de la tentación, aquel que le podía socorrer y aquel que en el lugar de la aflicción podía fortalecerle. Por eso nosotros hoy podemos y debemos decir: diga al afligido, fuerte soy. Diga el afligido, perfeccionado soy. El Señor Jesús
en esta gran necesidad de pasar por esta horrenda expectación, Él tuvo lugar recurrente para, con lágrimas, con súplica, con un temor reverente, referirse hacia su Padre. Urgido en gran manera. No sé si tú te puedes identificar esa gran necesidad que tuvo Jesús en ese lugar y en ese momento. ¿Y tú sabes qué estaba experimentando nuestro Señor Jesucristo? El Rey de Justicia, el sumo sacerdote, estaba experimentando el mismo rechazo de sus discípulos. Estaba experimentando el dolor como aquel que es rechazado y aún olvidado por su mismo Padre. Él iba a estar expuesto a todas las tinieblas y a todo lo que en esta vida busca quitar la vida. Él estaba siendo expuesto en ese momento, en ese lugar, a sufrir y padecer el dolor de la aflicción. ¿Sabes lo que es eso? Ser abandonado por tu Padre, a quien tú recurrentemente o tú ocurrentemente tienes por disciplina hacer. Cristo lo hacía. Él fue criado y nada hizo separado de su Padre. Nada hizo fuera del lugar o contrario de lo que su Padre lo había encomendado hacer. Pero Cristo en ese momento, el Rey de Justicia, está sufriendo la aflicción de ser abandonado por su mismo Padre. El Padre de toda santidad, el sumo sacerdote, habría de sufrir esta aflicción y ser perfeccionado. ¿Y sabe qué? Él tuvo un temor reverente igual que tú y yo. O un temor reverente al cual tú y yo somos invitados a tener también. ¿Sabe cuál fue ese temor reverente? Que en Él no fue hallado ningún pecado. En Él no había nada que se le culpase. Pero sin embargo rogó que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. ¿Sabes por qué? Porque habría de ser necesario que se hiciera y se descargara el juicio de Dios, que había determinado de dar muerte y por justicia a todo aquello que se llamase pecado. El Cristo, el sumo sacerdote, vino a anteponerse, vino a representarnos a nosotros, para presentarse como tal ante Dios, no solamente en el oficio de sacerdote, con todas estas cualificaciones, estas cualidades de ser compasivo, de ser tierno y misericordioso, de poder saber de nuestras dolencias, esas que nos separan de una correcta comunión y de verdadera fe en el autor y consumador de la fe en nuestras vidas. Tenía que ser de esa forma tan especial y tan única, que el justo recayera sobre él todo el dolor, toda la aflicción y todo el juicio y la sentencia del Dios Santo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Al ser perfeccionado en esta dura prueba, en este duro dolor de sufrir incluso por nosotros, el Señor fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, la tercera enseñanza, ¿se acuerdan, verdad? Estamos rodeados de debilidades. Estamos rodeados de muchas aflicciones que vamos a sufrir, vamos a pasar en este mundo. Pero el Dios, el único que ha vencido, nos ha llamado: no temáis. No temáis. Yo he vencido al mundo. ¿Saben qué nos dice? Nos da una respuesta. Nos da una respuesta seguida en los versos siguientes. Porque si hay algo que ha hecho que nosotros
y muchas personas mueran. Y hablo de morir, que se pierden, sus vidas, sus almas se pierden. ¿Saben qué es? El desconocer de estas cosas, el no saber de estas cosas, el ignorar del único Dios verdadero. Y ojo, iglesia, en los versos siguientes de este mismo capítulo 5 dice, miren la respuesta que recibimos: diga el débil y afligido, ¿verdad? Que hemos sido nosotros, ahora tenemos respuesta. Nosotros, los débiles y afligidos, ahora tenemos respuesta en nuestro Dios. Dice, acerca de esto, verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. En otras versiones dice, te has puesto duro, te has endurecido para oír, no has querido escuchar. Difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados por el discernimiento del bien y del mal. No queriendo Dios que ninguno padezca, hermano, más bien que todos sean salvos. Dios ha dado a conocer todas estas cosas. Y si hay algo que Dios no dice, que se agradó Dios de revelárselo a los niños, dice su palabra. Pero aquí, ¿verdad? El autor de estas sagradas escrituras nos está diciendo, vaya que ustedes han tenido la ocasión para saber del oportuno llamamiento al arrepentimiento y al perdón de nuestros pecados, de nuestras culpas, de tener una conciencia de necesidad de saber que podemos cambiar. Ese arrepentimiento viene como aquel que escucha estas buenas noticias y dice, nada, tengo un autor, ¿verdad?, de eterna salvación. Tengo un autor nada más y nada menos que de mi eterna salvación. Y habla que es para todos aquellos quienes los obedecen. ¿Y sabe por qué comienza la obediencia? Por escuchar la voz de Dios. Uno de los primeros pasos de ser obediente es poder alcanzar de manera sencilla, humilde, como aquel que tiene una necesidad, es de escuchar a Dios. Y tú sabes también por qué viene el temor reverente a Dios, por una gran necesidad de saber de Él. Así que el autor sagrado sugiere que ya debemos de ser niños, que es hora de crecer y que no tengamos solamente esos primeros pasos que damos, que es escuchar estas buenas noticias, que es escuchar y saber y agradarnos y poder complacernos de esta gran y buena noticia. Nosotros que en un tiempo estábamos perdidos, una gran noticia de poder ser alcanzado en salvación para vida eterna. Un Dios que nos ha llamado y nos ha dado un bautismo para identificarnos con ese llamamiento. Dice que viene tan un paso dado, que se escucha la voz del Señor. Estamos llamados a una condición de ser llenos de fe para creerle a aquel que nos ha llamado. Pero también se produce en nosotros un genuino arrepentimiento, algo que nos ayuda
a cambiar diariamente. Te hago una pregunta, ¿tú tienes necesidad de ser cambiado diariamente? Pues eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Tú sabes qué hace el Espíritu Santo de Dios? Produce en nosotros dignos frutos de arrepentimiento diario. Pero esas son cosas de las que nosotros nos gozamos y nos maravillamos. Aquellos que hemos recibido ese mensaje, en nosotros se ha producido una necesidad de perdón, de ser restablecido y restaurado en una comunión con nuestro Dios, pero que también nos va llevando a otro nivel cada día, más y más. ¿Cuántos se han alegrado de tomar el bautismo, identificarse con el Señor? Eso se produce cuando tú conoces y sabes y recibes esta verdad. Pero en la medida que nosotros vamos maravillándonos de estas grandes verdades que se comienzan y se van arraigando en nuestras vidas como esos primeros principios, esos valores, ese auténtico amor de nuestro Dios, eso se va haciendo vida en nosotros, con una grande alegría en nuestras vidas, de querer transmitir, de querer informar, de querer anunciar y proclamar estas grandes verdades. Y tú sabes qué va ocurriendo día a día, más y más. Vamos creciendo, vamos madurando. Se nos van revelando todas estas grandes verdades. Por eso es que el autor sagrado dice, teniendo la ocasión para haber crecido y haberte hecho incluso maestro, todavía tienes necesidad de que se te esté anunciando nuevamente las nuevas de salvación. Piensen lo importantísimo, piensen lo grande que ha sido el oficio y el llamamiento santo del gran sumo sacerdote hecho en la persona de Jesús. ¿Saben que nuestro Jesús, esta ofrenda que Él presentó como sumo sacerdote, fue hecha de una vez y para siempre, ¿verdad? Pero así fue coronado en Rey y Justicia y está ejerciendo aún. Está en ejercicio, o vamos a decirlo, el nombramiento fue hecho para siempre. Y nosotros tenemos un lugar y una ocasión diaria para presentarnos ante ese gran sumo sacerdote como aquellos que estamos necesitados de mantener una relación pura y santa delante de nuestro Señor. Ya para terminar, ya para concluir, muchos aquí de los que están presentes hoy son el pueblo de Dios, es la iglesia de Dios. Nosotros hemos sido invitados y hemos sido anunciados de un nuevo tiempo que vamos a tener como iglesia, como pueblo de Dios, para seguir maravillándonos y para seguir creciendo, para seguir exaltando y adorando verdaderamente al poder seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Rey Salvador. Fíjense que incluso durante la lectura de esta carta hay una consideración grande que ninguno de nosotros podemos tener en poco, es querer seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros puede decir y tener a otra persona en poco. Más bien estamos llamados a tener a otra persona como superior a nosotros. Aquellos que nos tenemos que compadecer de la gran necesidad que tiene mi hermano de seguir siendo edificado y de seguir creciendo como piedras vivas, como aquel
que está haciendo una grande obra en nosotros. Aquel que quiere presentarse para sí mismo una iglesia pura, santa, para Él mismo. Y es por eso la invitación que el Señor nos está haciendo. Iglesia, hay una gran necesidad que tú y yo comencemos a congregarnos, y esa ha sido la invitación, los domingos a partir de las 8 de la mañana, donde vamos a tener un tiempo muy especial, donde el Señor, el Maestro, nuestro sumo sacerdote, estará allí con nosotros y que nosotros podamos escuchar su voz. También el llamamiento es para los que hoy nos visitan. Si tú has escuchado este mensaje por primera vez o de manera reiterativa, ha llegado este mensaje a tu vida como aquel Dios que se manifiesta en un lugar y en otro lugar, y su palabra ha sido y ha llegado a tus oídos. El Señor dice: escucha hoy mi voz y no endurezca tu corazón. Esta palabra que tú acabas de escuchar hoy, que tú acabas de escuchar porque fue anunciada, está en ese contexto donde el Señor dice: no retengas, no endurezcas tu corazón, abre tus oídos a este llamamiento santo que te he hecho. Tienes un lugar para el oportuno socorro, tienes un lugar para el perdón, tienes un lugar para ser redimido, tienes un lugar para ser restaurado en una relación santa y única con el Dios verdadero. Si tú allí en tu silla, donde estás en reposo y has estado escuchando este mensaje, tienes esa gran necesidad de este sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, que se dio a sí mismo y llegó a ser autor de eterna salvación. Hoy el Señor te dice: es para los que me obedecen, es para los que me siguen, es para los que escuchan este mensaje. Y si tú, por obediencia, has escuchado este mensaje, te invito a que reconozcan la autoridad del nombramiento de este Señor Jesús, quien fue nombrado como gran sumo sacerdote de tu vida y de mi vida. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Aleluya. Amén.